Muy buenas tardes, jóvenes. A través de este video que les voy a enviar, voy a tratar de darles una especie de soporte en el inicio de la lectura del texto que tenemos para este semestre. Ya anteriormente les había dicho en las sesiones virtuales que hemos tenido que es importante resaltar la importancia de la lectura en cualquiera de los cursos que ustedes llevan dentro de este semestre en la universidad. No solo este, sino que en cualquier semestre, ¿verdad? Recuérdense que les he recalcado que los docentes en la universidad pues transmitimos parte de los conocimientos fundamentales y básicos que ustedes necesitan para su formación como profesionales. Pero el hecho de que usted se convierta o no en un verdadero y en un buen profesional depende en un alto porcentaje del interés que usted tenga y sobre todo en esa formación autodidacta. ¿Qué quiero decir con esto? Que usted no se conforme únicamente con lo que nosotros le transmitimos, con lo que nosotros le generamos a través de las sesiones virtuales o ya sea presenciales, sino que también tome el interés y la afición sobre todo por la lectura. Yo estoy 100% convencido que todo el docente, todo profesional que toma un libro o libros para leer va a convertirse en un buen profesional porque se está preocupando por su preparación académica. En el caso del curso de época prehispánica y colonial, pues déjenme decirles que es un curso que es muy extenso, pero que hay algunos temas que para que nosotros los podamos entender debemos de abordar más de alguno de los textos que sugiere la guía programática. En el caso mío, cuando yo hice algunos ajustes de esta guía programática, sugerí el libro que vamos a leer este semestre que se llama Guatemala, Linaje y Racismo de Marta Elena Casau Zarzú. Yo creo que ya la mayoría de ustedes tienen en su poder el libro o algunos de los capítulos que van a ser leídos para estas semanas de trabajo. Pero sí necesito de que ustedes puedan invertir algunas horas del tiempo libre del poco tiempo libre que puedan tener para leer o sacrificar algún tiempo porque esta lectura es interesante y es fundamental para que nosotros podamos entender parte de los procesos sociopolíticos que se dan en Guatemala y entender un poco la realidad de nuestro país a través de estudiar cómo se fueron estructurando las redes familiares desde la época de la colonia, ¿verdad? Entonces, de tal manera que la lectura de este libro pues es fundamental para entender parte del contenido programático para este semestre. Voy a empezar dándoles algunas generalidades del primer capítulo que ustedes van a leer únicamente como ayuda o apoyo, porque el éxito lo van a obtener ustedes únicamente a través de leer el libro, de ir marcando, de ir sacando las ideas más importantes y sobre todo de tratar de meterse al 90-100% en la lectura para poder entenderlo. El libro tiene muchas peculiaridades y una de ellas es que la manera en que está escrito es bastante digerible, no es complicado entender el libro. Yo el consejo que les doy es de que siempre término que usted desconoce lo marque y vaya a un diccionario, vaya a Google y búsquelo, porque parte de la lectura no solo es informarnos acerca de temas de historia, sino que también de ampliar nuestro vocabulario. Término que uno desconoce, se va uno al diccionario y lo busca, entonces uno va ampliando ese cúmulo de términos que uno utiliza para comunicarse. Entonces, este es otro propósito. Además que aparte que con la lectura pues uno va mejorando la ortografía. Entonces, la lectura tiene muchos beneficios y yo estoy tratando de resaltarles algunos de ellos. Si alguno de ustedes dice, pues qué aburrido leer, yo no quería leer o no me gusta leer, pues hágase la idea porque en toda carrera universitaria hasta el momento no conozco yo ninguna en donde no haya que leer y no conozco ninguna universidad en donde no se le exija a un alumno que lea, ¿verdad? Creo yo que estamos cayendo un poquito en el cansancio, en la pereza intelectual porque estamos exigiendo muy poco la lectura cuando tendría que ser más. Pero esto ya está programado, entonces vamos a empezar nosotros a darle lectura al libro para que ustedes puedan ir comprendiendo y asimilando parte del contenido programático para esta unidad. No quiero empezar la explicación de esta parte del libro sin antes destacar algo. Siempre que leamos un libro,
van a haber detractores o van a haber personas que tienen una percepción totalmente distinta del libro que estemos leyendo. Yo he leído cierta cantidad de libros y más de alguna persona me ha dicho ese libro no sirve o ese libro dice mentiras o a mí no me parece lo que dice el libro. Eso debemos de tomarlo en cuenta porque cualquier libro que leamos va a ser de nuestro gusto o de nuestro agrado y posiblemente relativamente va a ser del desagrado de otras personas. O a la inversa, posiblemente nosotros leamos un libro y cuando otra persona nos diga que no lo leyó, nosotros digamos, bueno, a mí no me gusta o yo no lo recomiendo o no es un tipo de lectura que a mí me agrade, porque eso siempre va a ser relativo. Yo el consejo que les doy es que siempre que tomen un libro, lo hagan con una mentalidad y un criterio totalmente abierto, con el margen de posibilidades a que ustedes van a tomar de ese texto lo que a ustedes les interesa y van a asimilar lo que a ustedes les interesa para poder entender ciertas cosas. Pero si dentro de ese libro hay algunas cosas que ustedes no concuerdan, que están en desacuerdo, que posiblemente han leído en otros libros cosas totalmente distintas, pues podemos desecharlas. La vida y los libros son así. Yo voy tomando para mí lo que me beneficia y lo que voy a aprovechar y lo que no lo voy desechando. Entonces, la lectura es y funciona de la misma manera. Entonces, hecha esa aclaración, voy a explicarles parte del primer capítulo que ustedes ya tendrían que leer para esta semana. Fíjense que el libro empieza citando algunos autores para destacar la importancia de poder estudiar a las familias, a las primeras familias que vinieron a habitar el continente americano y las que se fueron desarrollando durante la época de la colonia para poder entender lo que está sucediendo en la sociedad americana actualmente. De tal manera que al inicio, en las primeras páginas del libro, ustedes van a encontrar que la autora cita a otros autores para destacar la importancia acerca de la familia y la resaltan como a la familia no como una institución, sino como un subsistema o un sistema a través del cual, unido o aliado con la religión, se encargaron de crear una estructura que se encargó de fortalecer esos núcleos familiares para afianzarse de riqueza, de poder político y poder someter al resto de la sociedad a la voluntad de ellos y ellos poder tomar decisiones acerca de cómo y cómo deberían de hacerse las cosas de acuerdo a la manera y a la filosofía de vida de estas familias. De tal manera que la autora en una de sus páginas, de las primeras páginas, establece que estas familias que vinieron a América en los inicios de la época colonial tenían dos mecanismos de vivir. Ellos podían establecerse en el continente como familias poderosas a través del linaje que ellos traían, es decir, por la herencia familiar, por sus apellidos, por la descendencia o por la conexión directa que tenían con la corona española, esa era una, o a través de las alianzas que hacían a través de los matrimonios, ¿verdad? Habían dos formas en que estas familias empezaban a ampliar su poderío económico. Uno, ya sea que por linaje, por herencia familiar, por estar estrechamente ligadas con la corona española, ellos ya traían el poder económico y político. Pero otra manera que tenían ellos era a través de las alianzas. ¿Cuáles eran esas alianzas? Del poder establecer matrimonios con otras familias poderosas. Es ahí donde ellos empezaban a incrementar su poder económico y político. Entonces, estas fueron dos de las estrategias que estas familias aplicaron durante esta época en la historia. Cada una de estas familias que más adelante vamos a estudiar una por una porque son citadas como en el tercer capítulo. Nos vamos a dar cuenta que desde el inicio manejaban un tipo de ideología. Esta ideología estaba basada en el ideal de perpetuidad, de perpetuarse en el poder económico. Pero desde luego para esto ellos tenían que tomar ciertas medidas o ciertas estrategias. Ahí dentro de las páginas, dentro de las primeras 5 páginas, ustedes van a leer de cómo estas familias empezaron a vincularse con el Estado. Ya saben que el Estado pues está constituido por los poderes que dirigen a un país o a una república, ¿verdad? En este caso, cuando estas familias adquieren
o establecen nexos con el Estado es cuando ellos mismos empiezan a involucrarse dentro de los poderes para poder tener un campo más amplio de acción y poder obviamente establecer ese ideal de perpetuarse en el poder. Ellos lo que pretendían era asegurar que a través de ocupar ciertos puestos políticos, ellos poder poner en práctica esa ideología de crecimiento económico y de asegurar de poder mantener estos apellidos dentro del círculo más poderoso de la sociedad guatemalteca. Pues, ¿cómo se ha logrado esto? La autora menciona ahí que es a través de la prosopografía que se nos permite pues el estudio retrospectivo, ¿verdad? De estas familias, ¿verdad? Poder ver hacia atrás y poder analizar e investigar a estas familias. Es así que la prosopografía llega a una conclusión a través de los distintos autores que hacen uso de esta ciencia, ¿verdad? Se llega a la conclusión de que estas familias han practicado lo que se llama una práctica endogámica, ¿verdad? Cuando hablamos de una práctica endogámica nos referimos a que estas familias han decidido casarse dentro de sus mismas familias o dentro de su mismo núcleo o círculo social. ¿Cuál ha sido el propósito de esto? Pues obviamente ha sido el poder mantener y conservar la pureza de sangre y también poder conservar su riqueza dentro y su patrimonio dentro del mismo círculo familiar o su mismo círculo social para que éste no pueda extenderse a terceras personas. Desde luego ustedes pueden estarse preguntando en este momento, pero si los ancestros de esas familias o los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos ya murieron, ¿verdad? Entonces, ¿cómo han hecho estas familias para mantenerse con esa ideología y en el poder, ¿verdad? Recuérdense que estas familias sobreviven porque ellos han ido experimentando, ese es el término, han ido experimentando lo que la autora denomina como metamorfosis de la oligarquía. ¿Qué quiere decir? Que estas familias se van transformando, se van renovando cada cierto periodo, ¿verdad? Van mutando, digámoslo de esta manera, para poderse ir habituando o adecuando a cada momento histórico que cada país vive. Porque este libro hace referencia no solo a las familias específicamente en el caso de Guatemala. Esto que mencionamos acerca de las redes familiares ha sucedido en Centroamérica y en muchos países de América, si no es que en todos. En el caso del libro Guatemala, Linaje y Racismo, pues puntualiza únicamente con las familias que destacan en el círculo oligárquico guatemalteco. Pero para entender esto, la autora dice, ¿verdad? Estas familias sufren o han manifestado algo que se llama la metamorfosis oligárquica, que estas familias van mutando, se van transformando y van adecuando sus intereses de acuerdo a la época en la que viven. Desde luego, los ancestros o abuelos o tatarabuelos, bisabuelos, como ustedes quieran verlo, ya murieron, pero ¿cómo se va heredando esa ideología de ser siempre las familias poderosas y de mantener su estatus económico y social? Pues siempre dentro de estas familias debe de surgir y preparan a uno o a varias personas a los que llaman intelectuales orgánicos. Un intelectual orgánico dentro de estas familias es aquel que se encarga de promover y de mantener vivos los ideales de estas familias adineradas, ¿verdad? De transmitir esa ideología. Poniéndolo en un sentido figurado, ¿verdad? Es como cuando su mamá la lleva con abuelita, ¿verdad? Para que ustedes vean cómo se hacen los tamales de Navidad o que participen de ciertas prácticas y tradiciones que son muy propias de su familia. Lo hacen para que ustedes se fijen y cuando ellas ya estén ancianas o ya no estén en esta tierra, pues ustedes sigan teniendo esas prácticas familiares. De tal manera que los intelectuales orgánicos son personas muy preparadas, son personas, valga la redundancia, intelectuales que se preparan académicamente, pero que el objetivo principal que tienen dentro de estas estructuras sociales y familiares es el difundir esa ideología y esa manera de pensar al demás resto de la familia para que esta ideología de familia poderosa económicamente hablando y
dentro del Estado se mantengan con con lugares privilegiados de poder, siempre se mantengan y que no disminuya todo lo que ellos han logrado avanzar a través de la historia. Ese es el propósito principal de un intelectual orgánico dentro de esas familias poderosas. Me recuerdo que en una clase un alumno una vez me preguntó, siempre hablando de este libro, pero estas familias, aparte del dinero, ¿qué más tienen en común, verdad? Porque a pesar de que son ricos, pero posiblemente los apellidos son distintos, etcétera, etcétera. Y es cierto, ¿verdad? Van a ser familias con apellidos distintos, inclusive algunos vienen de algunas partes de España, otros de otras regiones, ¿verdad? Pero ahí en el libro lo van a encontrar aproximadamente entre la página 7 y 8, más o menos, que estas familias tienen 5 características en común, ¿verdad? Esas características que tienen en común estos círculos de familias o redes familiares es que uno, eh, establecen alianzas a través de los matrimonios, ¿verdad? Los matrimonios para ellos son prácticamente como una empresa o un negocio. Voy a casar a mi hija con el hijo de fulano de tal. ¿Por qué? Porque son dueños este, de este patrimonio, más mi patrimonio, lo hacemos crecer, lo juntamos y vamos a alcanzar un estatus económico más alto. Entonces los matrimonios ellos los ven como un negocio. Entonces, estas familias tienen 5 características en común, las alianzas matrimoniales que hacen. Las otras es que cada familia obviamente pues tiene sus intelectuales orgánicos, que ya les expliqué que son, ¿verdad? Ese miembro de la familia que se encarga de mantener viva esa ideología de familia. La otra es la cercanía geográfica que puedan tener. Ahí ya llevamos 3. Eh, las alianzas que hacen a través de negocios también es otro rasgo en común que tienen estas familias. Y el quinto, pues podríamos decir que es la participación que tienen algunos miembros de sus familias dentro de organizaciones sociales, económicas, inclusive religiosas. Porque más adelante se van a dar cuenta ustedes que estas familias, en algún momento, algunas de ellas llegan a adquirir un nexo muy estrecho con la iglesia. Y eso no es en vano, ¿verdad? Es porque a través de la iglesia pues han permitido o se han propiciado ciertos espacios para que ellos puedan afianzar su poder económico y político. Fíjense que este tipo de ideología que les estaba explicando acerca de cómo estas familias podían mantener su poder económico, ¿verdad? Y constituirse como familias poderosas y como núcleos fortalecidos en la estructura social guatemalteca, no viene de ahorita, sino que estas prácticas vienen desde el momento mismo que los españoles empezaron a emigrar a nuestro país, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de las sociedades vascas, de los vascos en España, ellos en algún momento practicaban una ideología, ¿verdad? Que los hijos primogénitos, por ejemplo, heredaban la mayor parte, valga la redundancia, de herencia de parte de sus padres, y los que eran nacidos como segundos hijos, estos estaban obligados a salir a buscar fortuna a otros lugares, ¿verdad? Ir a otros países o a otras regiones a buscar riqueza, ya sea a través de su propio trabajo o ya sea a través de alianzas familiares. Lo que debemos de tomar en cuenta es que estas familias practican ciertas reglas que en el libro los establecen como reglas de oro, ¿verdad? Una de ellas pues era el hecho de conservar la pureza de sangre, es decir, que la sangre o el linaje que ellos traían desde España no se perdiera. Tan así que en algún momento algunas familias empezaron a exigir los certificados de pureza de sangre. Eran certificados que eran extendidos por la corona española en donde hacían constar que mi familia o al menos yo pertenecía a determinada familia y que mi sangre familiar no se había mezclado con otra sangre más, ¿verdad? Tal era el punto que estas familias en algún momento sí llegaron a practicar la endogamia en su mayor plenitud, ¿verdad? Porque se casaban dentro de ellos mismos. Inclusive cuando estas familias empezaron a venir a las colonias españolas, por el hecho de que aquí habían esclavos, habían negros y habían indígenas, ¿verdad? Entonces esto los empujaba más aún
a ellos a poderse casar dentro de las mismas familias para conservar lo que ellos llamaban la pureza de sangre. Dentro de algunas cosas que son dignas de destacar en este tema que estamos abordando de estas familias, pues es importante mencionar que el grado de organización y de ideología que ellos han manejado desde la época de la colonia, pues ha servido hasta cierto punto de ejemplo, ¿verdad? Porque les ha ayudado para perpetuarse en el poder en el transcurso de todo este tiempo. De tal manera que cuando se dieron, por ejemplo, durante la época de la independencia, si para algunos saben un poquito de historia o más adelante que lleguemos a ese punto, se van a dar cuenta que después de la independencia de 1821 hubo como un lapso ahí de ciertos vacíos políticos, ciertas dudas, que no se sabía quién iba a llegar al poder o quién iba a quedar, si íbamos a regresar con España o no, etcétera, etcétera. Eso fue un momento de incertidumbre, pero fueron momentos que aprovecharon estas familias, porque realmente quienes promovieron la independencia de 1821 pues fueron las familias criollas que en algún momento se afianzaron con el poder económico y político y dijeron, bueno, al momento de independizarnos de España, pues nosotros podemos ocupar todos esos puestos políticos y obviamente consolidarnos como una red social con poder en las colonias americanas. Entonces, de esa forma fue que así sucedió, pero eso se lo podemos atribuir al grado de organización que estas familias, no les voy a decir que tenían, sino que han tenido siempre, porque en la actualidad esas familias siguen manteniendo y trabajando bajo esta estructura de ideología que ellos han tenido siempre. No dejemos tampoco por un lado el hecho de que estas familias, para poder legitimar algunas de las acciones o prácticas que ellos tienen como familias, ¿verdad? Como parte de la estructura económica y política de Guatemala, ellos deben de asegurarse de que haya una parte de su familia que esté del otro lado, ¿verdad? Y que se encargue de darle ese visto bueno o de legitimar, como dije anteriormente, sus acciones. De tal manera que estas familias, bajo su ideología y astucia, se han tirado en algún momento de la historia a conquistar lo que es el Estado de Guatemala. Se los pongo de esta manera para que me entiendan. ¿Por qué? Porque si nosotros si los que estamos acá, ¿verdad? Fuéramos parte de esta estructura económica, de estas redes familiares poderosas, obviamente tenemos que poner en práctica ciertas acciones para mantener nuestro poderío, para conservar nuestra riqueza y nuestra fortuna, ¿verdad? Nuestro patrimonio. Entonces, en algún momento debemos de practicar ciertas ideologías. Por ejemplo, no es un secreto. Por ejemplo, dentro de la familia Arzú han manejado la ideología que una de las prácticas que a ellos les asegura el poderse mantener en el poder y conservar su riqueza es el evadir impuestos lo más que se pueda. Entonces, ¿cómo hacemos esto, verdad? Nosotros debemos de colocar a miembros de nuestras familias en determinados puestos dentro del Estado para que esto nos ayude o nos apalanque para poder nosotros movernos con mayor facilidad. Un ejemplo de esto es que no les extraña a ustedes, yo sé que ustedes son relativamente jóvenes, pero no les extrañe que en algún momento ustedes van a leer nombres y apellidos de miembros de estas familias que están, por ejemplo, en el Ministerio de Educación, están dentro del Congreso, están dentro del Poder Ejecutivo, dentro de cada uno de los organismos del Estado, ¿verdad? Si para no ir muy lejos, por ejemplo, el hijo de el expresidente Álvaro Arzú está en el Congreso, ¿verdad? Y ya fue presidente del Congreso por ciertos años, entonces es una muestra. Tenemos a doña María Luisa Beltranena, que fue ministra de Educación hace unos años atrás. Así vamos a encontrar a otros que han estado dentro del Congreso y dentro de muchos puestos políticos claves. ¿Y cuál es la idea? Pues que estas familias ayuden a legitimar las acciones que sus familias tienen, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo sencillo. Por ejemplo, en Guatemala hay una ley de maquila que dice que todas las empresas que se amparan bajo esta ley no pagan ningún tipo de impuesto cuando ingresan
materiales o materia prima o mercancías a Guatemala, ¿verdad? Porque obviamente es para el establecimiento y fortalecimiento de cierta área económica del país, que en este caso son las maquilas. Lo que no sabemos nosotros es que pues los dueños de estas maquilas pues obviamente van a ser miembros de este círculo o de estas estructuras sociales de familias poderosas, ¿verdad? ¿Y qué hacen ellos? Al ingresar mercancía y no pagar impuesto, obviamente pues están contribuyendo al crecimiento de su fortuna. Pero ¿quién se ha encargado de ayudarles de esa manera? Obviamente miembros de sus familias que llegan al Congreso y se encargan de legislar o aprobar leyes que les favorezcan a ellos para este tipo de acciones. No estoy diciendo obviamente que estas acciones los favorecen solo a ellos, favorecen a otros sectores de la economía nacional, pero sí debemos de ser claros y hablar las cosas como son, que el hecho de que estas familias comploteen, cabildeen con políticos, con diputados, etcétera, etcétera, y que coloquen a miembros de sus familias en puestos claves, es para que les ayuden a que sus acciones puedan encaminarse de una mejor manera. De esta forma muy pero muy general, estoy tratando de ayudarles un poco a que ustedes vayan introduciéndose en la lectura del libro. El capítulo 1, prácticamente podríamos decir que en esa explicación general que se los di está resumido ese capítulo. Obviamente yo necesito que lo lean, pero la tarea consiste en lo siguiente: se los voy a subir a la plataforma en instrucciones escritas, pero se los digo también de esta manera a través de este video. Necesito que esta semana, escuchen bien, me tengan leído para el próximo sábado capítulo 1 y 2. No es una gran cantidad de páginas, jóvenes. Este libro pues ya es tercera vez que lo leo yo, cuarta vez mejor dicho. Entonces ya tengo un estimado de cuánto tiempo puede invertir uno sin agobiarse tanto para poderlo leer. Entonces sí suena lógico, sí suena razonable que para el día sábado ustedes ya puedan tener leído los primeros dos capítulos. De tal manera que me atrevo a decirles que si ustedes invierten por la noche por lo menos media hora o 45 minutos durante esta semana, van a leer mucho más de esos dos capítulos. Yo les dejo hasta acá este video. Es un video muy corto, obviamente porque como la clase del sábado no alcanza para que nos tomemos un tiempo para la explicación del libro, entonces debo de tomarme esta atribución de poder grabar estos videos cortos y subírselos a la plataforma. Entonces espero que de alguna manera les ayude y que mantengamos interactiva la comunicación a través del grupo de WhatsApp. Estoy pensando posiblemente en abrir un blog acerca de la lectura de este libro, y ahí vamos a tener una actividad un poquito más constante. Entonces les deseo todo tipo de bendiciones, jóvenes, y revisen la plataforma, que ahí es donde voy a subir las instrucciones acerca de la lectura de estos dos capítulos.